continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Antes de abandonar Venezuela, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió liberar a quienes están tras las rejas por protestar contra el régimen de Nicolás Maduro. Las deportaciones masivas anunciadas por el presidente Donald Trump iniciarían este domingo en 10 estados de la Unión Americana. Colombia es el país con más desplazados internos en el mundo, según la ACNUR. En el año 2018 hubo más de 7 millones de personas desplazadas por la violencia. En el mundo hoy, 3 personas murieron y más de 20 resultaron heridas tras una explosión en París. En TecnoWeek hablamos de los hologramas, la nueva tendencia en el mercado gráfico. Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana de NTN 24, el canal de las Américas. Los saluda como cada sábado Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto poder acompañarlos. Recuerden que estamos en Twitter, estamos como @latarde NTN 24 y mi cuenta personal @CESánchezM. Así comenzamos. La situación humanitaria es una situación grave. ¡Libertad! 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 Libertad, 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 libertad. Reciben humillaciones de parte de los policías cuando son llevados a tribunales, los humillan, los desnudan. Gloria al bravo pueblo, gloria al bravo pueblo que el mundo lanzó. Culminó anoche la visita a Venezuela de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En su declaración final pidió la liberación de los presos políticos y calificó como grave la situación humanitaria en el país suramericano. La situación humanitaria es una situación grave. Aunque hago un llamado a las autoridades a liberar a todos quienes estén detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica. Bachelet también anunció que 2 funcionarios de su despacho se quedarán en el país para evaluar en terreno temas vitales para la democracia como el trabajo de la Comisión contra la Tortura y el acceso de los ciudadanos a la justicia. El gobierno también ha aceptado que mi equipo tenga acceso pleno a los centros de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar también confidencialmente con los privados de libertad. El Ejecutivo también se ha comprometido a trabajar para permitir un acceso más amplio a los distintos mecanismos de derechos humanos, incluidos los expertos independientes de Naciones Unidas, conocidos como relatores especiales. En horas de la tarde de este miércoles, así se veía el aeropuerto de Maiquetía, cerca a Caracas. Decenas de personas esperando a una mujer para lanzarle una voz de auxilio, para lanzarle un SOS. Esa mujer era nada más y nada menos que Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y ahora alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. En su vuelo proveniente de Panamá, Bachelet recibió un adelanto de lo que le esperaba en Venezuela. Varios pasajeros le entregaron cartas en las que le pedían ayuda. Le solicitaban no escatimar esfuerzos para comprobar de primera mano la profunda crisis que vive el país. De esta señora la bienvenida aquí para que suelten a todos los presos políticos y los 59 colombianos que están presos injustamente. Las primeras 24 horas de Bachelet en Venezuela estuvieron acompañadas por varias manifestaciones y tenían como telón de fondo el informe publicado el pasado mes de marzo en el que Bachelet condenaba con firmeza la represión de las fuerzas de seguridad al servicio de Maduro que fueron documentadas por su oficina.
no hay baño, no reciben una alimentación adecuada, reciben humillaciones de parte de los policías cuando son llevados a tribunales, los humillan, los desnudan y no les permiten ni siquiera que les pasen agua. La alta comisionada primero se reunió con el sector chavista, entre quienes figuraban el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Michael Moreno, el fiscal general designado por el régimen Tarek William Saab, así como el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza. Lo importante es que ella tiene contacto directo con la realidad, porque por allá lo que recibe es producto de la estrategia mediática que tiene para atacar al país y las vocerías de quienes están involucrados en el golpe de Estado continuado que está recibiendo el pueblo venezolano. Pero luego, en Caracas sostuvo un encuentro con familiares de presos políticos y representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, madres de estudiantes encarcelados que le hicieron conmovedoras peticiones. Señora Bachelet, este es un mensaje claro que le hemos hecho a los familiares. Usted es madre y aquí hay una madre pidiendo justicia. Usted fue torturada, yo también fui torturada porque me arrebataron a mi hija. El viernes, Michelle Bachelet asistió a la Asamblea Nacional, que fue democráticamente elegida por los venezolanos, y allí se reunió con el presidente interino Juan Guaidó. Al término del encuentro, Guaidó lanzó un agudo dardo a Bachelet. Dijo que le hubiera gustado que hiciera más visita de campo. Por lo corto de la agenda fue la dinámica que se presentó, pero por supuesto nos habría gustado un poco más de, digamos, visita de campo. Sin embargo, Guaidó confirmó que Bachelet instalará en Venezuela una comisión de seguimiento a casos de violación de derechos humanos. Lo importante de la visita de la alta comisionada de derechos humanos no solamente es visibilizar la crisis, porque ya creo que, de nuevo, el diagnóstico de lo que pasa en Venezuela es muy claro. Para nosotros lo importante es, de nuevo, aproximar soluciones a la catástrofe humanitaria en puerta que vive Venezuela. Finalmente, Michelle Bachelet se reunió con Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ensamblada por el régimen de Nicolás Maduro. Mi primera invitada de hoy es la abogada Génesis Dávila, es la presidenta de la ONG Defiende Venezuela. Allí la veo en pantalla. Ella se reunió con la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Una muy buena tarde, bienvenida a NTN 24. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo, gracias por la invitación. Escuchábamos allí en ese informe de nuestro compañero del programa La Noche de NTN 24, Oscar Ramírez, un reclamo prácticamente del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sin ser directo, pero era un reclamo en este caso a la alta comisionada Bachelet por no haber de alguna manera hecho visita de campo, decía él. Uno lo entiende como trabajo de campo, como palpar en terreno, más cerca, la crisis que viven los venezolanos a diario. ¿Solo bastó con el testimonio para que Michelle Bachelet se llevara un bosquejo de lo que es la crisis humanitaria en Venezuela? Bueno, realmente, como lo podemos ver y como ha sido anunciado, el informe ya se ha levantado. En esta ocasión, Bachelet ha venido a Venezuela simplemente a constatar la información que ya se había recopilado anteriormente para poder publicar este informe. Y lamentablemente, la situación de derechos humanos en Venezuela es tan crítica y la crisis humanitaria es tan fuerte que no hace falta venir un mes a Venezuela para notar que las cosas están mal. Acá, tan pronto alguien sale de Maiquetía y se dirige hacia Caracas, puede notar la gravedad de la situación que estamos viviendo en el país. Fueron representantes de 20 ONG que pudieron de alguna manera narrarle, relatarle, describirle en este caso a Michelle Bachelet la situación, por ejemplo, en materia de salud, de alimentos, de medicinas, lo que vive, por ejemplo, niños que están esperando trasplante de médula para poder sobrevivir. ¿Qué cara ponía Michelle Bachelet cuando escuchaba el relato de esa realidad que es la realidad de Venezuela y de millones de familias venezolanas? En verdad, estas organizaciones fueron más de 20 organizaciones, no solamente las que pudieron conversar directamente con Bachelet, sino además que ya existía un trabajo técnico en donde anteriormente se había enviado la información por escrito que estaba suficientemente documentada. No solamente se habló de los niños que no tienen asistencia médica, se habló de toda la situación de derechos humanos en el país, entendiendo principalmente que estamos sumergidos en esta situación
de crisis de derechos humanos que escaló a crímenes de lesa humanidad por el debilitamiento del sistema democrático. Después se fueron abarcando cada uno de los derechos humanos que han venido siendo conculcados y que además existen organizaciones de derechos humanos que los monitorean en específico. Para Bachelet, en su rol de primero mandataria, además pediatra y además agente de un organismo internacional que monitorea derechos humanos, es fácil entender esta situación. Ella, en palabras textuales, dijo que se le rompía el corazón cada vez que escuchaba a alguna de las víctimas, escuchaba a las organizaciones entregando sus reportes y simplemente miraba el rostro de los venezolanos, que la situación era sumamente grave y que ella estaba comprometida a trabajar por esta situación. Génesis, ¿así se le planteó a Michelle Bachelet en términos de cómo había mutado la violación de derechos humanos en Venezuela a crímenes de lesa humanidad? Sí, esta fue una intervención en donde particularmente pude tener la voz para decirlo, porque no podemos olvidar que estamos sumergidos en esta situación por el problema político de Venezuela. Estamos enfrentando una violación de derechos humanos que escaló a crímenes de lesa humanidad porque no se respetaron las instituciones y porque no hay democracia en Venezuela. Y esto no lo podemos olvidar. La crisis de derechos humanos que escaló a crímenes de lesa humanidad tiene como origen la situación política del país y en consecuencia este ha sido el resultado que nos tiene sumergidos en la crisis humanitaria que hoy estamos enfrentando. Ahora, Génesis, a mí me causa curiosidad porque uno de los puntos que destaca Michelle Bachelet desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, antes de abandonar Venezuela, es que se quedan dos comisarios, así los llamó, de derechos humanos para de alguna manera monitorear la situación en Venezuela y sobre todo hace énfasis en el trabajo que desempeña la Comisión contra la Tortura. Es decir, de alguna manera cuando ella hace esa aclaratoria es porque está aceptando que en Venezuela hay torturas. Exactamente, se van a quedar dos oficiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y según lo comentado por Bachelet, lo que se plantea es en un lapso de al menos 6 meses instalar una oficina ya formalmente. Pero lo importante acá no es entender que, bueno, que se va a estudiar esta comisión o que se va a colaborar para determinar cuáles son las causales para el impedimento al acceso a la justicia. Aquí lo realmente importante por entender es que, como tú bien lo has dicho, Carlos, hay tortura en Venezuela y no existe el acceso a la justicia. Por ejemplo, yo dirijo una organización de derechos humanos que se llama Defiende Venezuela y nosotros denunciamos casos única y exclusivamente ante los organismos internacionales de protección. Lo hacemos ante Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque en Venezuela no existe el acceso a la justicia y entonces a través de estos organismos internacionales es que podemos acceder. Por ejemplo, pudimos observar que por propia recomendación de Naciones Unidas, a través del examen periódico universal conocido como el EPU, se le recomendó al gobierno que desarrollara un Plan Nacional de Derechos Humanos. Y este plan fue desarrollado para el periodo 2016-2019. Nosotros levantamos un informe de seguimiento a este plan y a pesar de las recomendaciones de Naciones Unidas, este plan no se ha cumplido en más de un 70%. Entonces, más que el monitoreo, es determinar que esas torturas ya existen, que el acceso a la justicia no existe en Venezuela y que esto ya ha ocurrido. Por lo tanto, hay que buscar justicia para las víctimas, reparación y evitar la repetición. Ahora, Génesis, se elabora el informe, ya está listo. La propia Bachelet había dicho que una comisión técnica de su despacho ya estaba recopilando la información en Venezuela. ¿Ustedes qué esperan luego de que ese informe avance? Es decir, tengo entendido, ya tiene que presentarlo ahora ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Y qué podemos esperar o qué pueden esperar en este caso los venezolanos de esa instancia? Bueno, primero que nada es importante entender el alcance que tiene Naciones Unidas. Es el único organismo internacional al cual están suscritos tantos estados a nivel mundial. A través de este informe, lo que se puede esperar es sensibilizar a más países, a más organismos internacionales sobre la verdadera situación de Venezuela.
no solamente Naciones Unidas ha venido haciendo este trabajo, ya tenemos un informe de Naciones Unidas, el informe en donde se monitoreó toda la situación de derechos humanos del 2017. Ya dependerá de los actores políticos y de las demás organizaciones de derechos humanos de qué manera manejan esta información para seguir generando impacto en Venezuela y con esto poder mostrar con pruebas, con un material técnico, qué es lo que realmente pasa en nuestro país. Que no quede de entredicho, que no queden dudas que lo que hay en Venezuela es una crisis de derechos humanos, una emergencia humanitaria compleja y además crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, ¿qué se pudiera hacer con este informe? Así como la Organización de los Estados Americanos emitió un informe sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y lo remitió a la Corte Penal Internacional y la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar, este mismo tipo de acciones se podría hacer también con Naciones Unidas, porque no solamente se trata de colaborar con los actores en Venezuela, también tiene que colaborar Naciones Unidas con los demás organismos internacionales de protección. Por ejemplo, está la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias respecto al concejal José Vicente García. En esta opinión, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias reconoce que existe un patrón de persecución sistemática en contra de los dirigentes de oposición. Esto perfectamente es una comunicación que sirve de soporte, por ejemplo, para la Corte Penal Internacional, para el examen preliminar que está abierto para Venezuela. Ahora, Génesis, la visita de Michelle Bachelet a Venezuela generó, por supuesto, una discusión muy amplia, muy profunda. En algún momento se tornó radical, por ejemplo, en redes sociales, entre dirigentes políticos, entre ciudadanos. No necesariamente tenían que ser representantes de partidos políticos o políticos en cargos de elección popular. El ciudadano, el venezolano, comenzó a opinar y no le pareció que, por ejemplo, Michelle Bachelet a su llegada a Venezuela fuera recibida por el canciller del régimen. Para muchos venezolanos, y aquí estoy citando, el canciller de la dictadura. Ahora, para ti, como defensora de derechos humanos, como abogado, ¿fue fructífera, fue positiva la visita de Michelle Bachelet a Venezuela? Hasta ahora pareciera que la visita ha sido positiva. Sería difícil pensar que Bachelet sea recibida por personas diferentes a quienes la recibieron, en tanto que ella pudo venir a Venezuela gracias a una invitación que vino directamente de ellos. Sin embargo, las opiniones son muchas y debemos respetar los diferentes criterios, ¿no? Lo importante ha sido que se ha reunido con todos los actores sociales en Venezuela. Se reunió con los representantes del gobierno de facto, se reunió con los representantes de la oposición, se reunió con las organizaciones de la sociedad civil y, lo más importante, pudo escuchar directamente a las víctimas. Génesis, porque cuando le pregunté a usted que qué cara puso Bachelet, que respondía usted, ¿hubo algún compromiso de no revelar lo que se habló en esas reuniones? ¿O me puedes relatar qué interacción tenía en este caso Michelle Bachelet con los testimonios que allí se entregaron en esa reunión de ella con los representantes de la ONG? No, precisamente te respondí que Bachelet había literalmente anunciado que se le rompía el corazón al hablar con las víctimas y efectivamente esa fue su postura, ¿no? Durante toda la reunión estuvo bastante comprometida, escuchando con muchísima atención todos los testimonios de cada uno de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que estábamos presentes, muy atenta, tomando nota, muy atenta también, bueno, en algunas ocasiones incluso disculpándose por la situación, no porque ella tuviera la responsabilidad, sino por lo lamentable naturalmente de esa situación. Además, hizo saber que entendiendo nosotros que ella al mundo de la política había llegado como un actor social, como una médico que es pediatra y que se había dedicado por tantos años a atender a pacientes, esta situación le afectaba quizás de alguna forma personal, especialmente, por ejemplo, situaciones como la de los niños del JM de Los Ríos, en donde, bueno, también se pudo reunir con las víctimas, con los médicos, con las madres del JM de Los Ríos, con los representantes de las organizaciones que abogan por esta institución. Bien, vamos a agradecer a Génesis Dávila, es la presidenta de la ONG Defiende Venezuela. Ella se reunió, es abogada,
con la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, durante esta visita corta de 3 días a Venezuela para palpar la crisis humanitaria que vive el país. Génesis, te agradezco mucho que hayas apartado algunos minutos de tu tiempo para compartir con nosotros un día como hoy. Ten una feliz tarde, por favor. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo. Hasta pronto, un abrazo. Seguimos en Venezuela porque denuncian la desaparición de Francisco Antonio Torres Escalona. Es un coronel en situación de retiro de la aviación, actualmente dedicado al comercio, de oficio comerciante. El hecho habría ocurrido ayer en la tarde, cuando todavía la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, estaba en territorio venezolano. Al parecer, algo ocurrió con algún cuerpo de seguridad del Estado, pero vamos a escuchar ahora la denuncia de su esposa. Ayer en horas de la tarde, con las 4:30, sí, 4:30, mi esposo regresó de su trabajo, no sé si lo venían siguiendo, qué sé yo, se metieron en el apartamento, lo amarraron, lo golpearon, hasta hoy no sé el paradero de él. Francisco Antonio Torres Escalona, mi esposo, un coronel retirado de la aviación. Desconozco el porqué, no tengo que, o sea, nada de cuestiones políticas. Hasta ahora he ido al SEBIN, donde he ido, nadie me sabe dar el paradero de él. Estoy aquí para ver los medios, qué sé yo, por favor, me pueden ayudar el paradero de Francisco Antonio Torres Escalona. ¿Él había recibido amenaza? No, en ningún momento. Lo único, llegaron, se metieron en el apartamento, lo golpearon, lo amarraron y le taparon la cara y lo esposaron. Realidad de Venezuela, un país donde una esposa, una cabeza de familia no sabe qué pasó con su esposo, con el hombre que dirige la casa. Alguien entró a su casa, un grupo de personas, golpearon a una persona, se lo llevaron, no se sabe al día de hoy dónde está. No tiene amenazas reportadas y es la situación que puede vivir cualquier familia en Venezuela. Otro de los puntos a tratar durante la visita de la alta comisionada Michelle Bachelet a Venezuela fueron las restricciones a la libertad de expresión, las agresiones a los reporteros, los bloqueos a páginas en internet y el cierre de medios de comunicación. Las ONG que hacen seguimiento al respecto denunciaron el auge del asedio por parte del régimen. El periodista Luis Carlos Díaz, allí lo tienen en pantalla, quien estuvo desaparecido el pasado 12 de marzo, luego de salir en bicicleta de la emisora donde laboraba, en este caso en Caracas, en la capital, conversó con la alta comisionada. Recordemos que Bachelet fue una de las funcionarias internacionales, líderes internacionales, que exigió en su momento la liberación del comunicador retenido por el SEBIN tras sus publicaciones sobre los constantes apagones en territorio venezolano. Saludamos precisamente a esta hora a Luis Carlos Díaz, es periodista, también defensor de derechos humanos, allí lo tengo en pantalla. Luis Carlos, una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. Un abrazo enorme desde Caracas, ¿qué tal? Es un gusto, bienvenido por supuesto a la tarde fin de semana. Bueno, tuviste la oportunidad de estar frente, te vi en una fotografía, a Michelle Bachelet, que es la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, de alguna manera como víctima o por tener la experiencia de haber vivido la represión que existe en Venezuela contra los medios de comunicación, contra los comunicadores, que acostumbran, el comunicador venezolano que acostumbra a decir la verdad a través de cualquier vía, en tu caso a través de las redes sociales, con el tema de los apagones, y quisiera que compartieras con nosotros ese testimonio que pudieron dar allí, además de tu persona, otros representantes del gremio, a esta representante de la ONU, qué cara ponía, cómo respondía, los ojos de Michelle Bachelet cuando escuchaba, en este caso, el testimonio de Luis Carlos Díaz, un periodista que fue detenido cuando salía en bicicleta de su trabajo. Sí, debo aclararte que yo tengo todavía una prohibición de un tribunal venezolano que me impide hablar de mi caso. Así que justamente pude decirle tanto a Bachelet como a su comisión lo que el juez y el tribunal me prohíben hacer aquí en Venezuela o me prohíben hacer contigo en este momento. Ellos tienen derecho a acceder a mi versión de los hechos, a las cosas que me ocurrieron, porque además se movieron rápidamente para lograr mi liberación. Sin embargo, también pude informarle que yo aún no soy libre. Tengo que presentarme en tribunales cada semana y ya me han negado 3 permisos de salida del país. El último me lo negaron ayer, justamente después de hablar con Michelle Bachelet el jueves en la noche. Era un permiso de viaje casualmente para ir a Colombia, para ir a Medellín, a hablar de libertad de expresión en el marco de los eventos que van a tener esta semana allí. Entonces, mi caso sigue.
Yo estuve acompañado, o más bien al revés, acompañé un grupo de víctimas de violaciones graves de derechos humanos, entre ellos familiares y sobrevivientes de ejecuciones extrajudiciales, cuerpos de exterminio del Estado venezolano usados contra personas pobres en muchas ciudades del país. Pudieron hablarle a Bachelet directamente de los casos de sus familiares y pude ver a Michelle Bachelet abrazando, llorando a las víctimas de actos de represión tremendos. Estamos hablando de personas que narraron cómo fueron a buscar a sus familiares a la morgue y los consiguieron desmembrados, quemados, después de que cuerpos de seguridad de Nicolás Maduro se los llevaran de sus casas. Así que Bachelet estuvo muy cerca de las víctimas, vivió parte del dolor que ellos han vivido todos estos meses y esperemos que esa información pues también aparezca en su informe el próximo 5 de julio. Ese fue un día, el día jueves en la noche, en el que Bachelet pudo además escuchar testimonios de familiares de presos políticos, sobrevivientes a las prisiones políticas en Venezuela y, por ejemplo, casos tan importantes como el Hospital JM de Los Ríos, el principal hospital de niños en Venezuela, que no solamente se encuentra desabastecido, sino que además han despedido a médicos que se atreven a reclamar la mala situación de salud que hay allí. Fíjate, Luis Carlos, tú describes muy bien lo que reportan la mayoría, en este caso, de los venezolanos, de que es la vida diaria en nuestro país. Yo también soy venezolano. Personas que mueren, personas que son perseguidas por el régimen, que cuando salen a la calle levantan una bandera de Venezuela o un cartel exigiendo que se les respete un derecho, pudieran terminar en una morgue, como tú bien lo relataste. Y precisamente esa situación es la que de alguna manera, en ciertas ocasiones o constantemente, el régimen quiere bloquear. Y es el bloqueo a los medios de comunicación, cómo la libertad de expresión y prensa en Venezuela se ha ido oscureciendo en los últimos años. Y yo quisiera también conversar de eso contigo. Si tú sientes eso también, como venezolano, como comunicador, que cada día el tema de la libertad de expresión y de prensa en Venezuela se va oscureciendo cada día más. A ver, te cuento, yo en Venezuela doy clases a periodistas y a lo largo de estos años he visto cómo desaparecen sus medios de comunicación, se quedan sin empleo, tienen que salir a otros países o sencillamente son perseguidos. He trabajado en periódicos que ya hoy día no tienen papel, he trabajado en programas de radio que hoy en día no están al aire porque la censura oficial los ha tomado y mi terreno de trabajo, que es Internet, también vive constantemente de bloqueos, disminución de velocidad y persecución de ciberactivistas. Venezuela es una calamidad en términos de libertad de expresión. El Estado asume que tiene que vivir de la propaganda y cualquier cosa que se lo ponga, básicamente la verdad que se lo pone siempre, tiene que censurarla, taparla, perseguirla y los costos son altos para quienes se atreven a informar, para quienes se atreven a buscar datos. De hecho, ayer cuando Michelle Bachelet estaba dando las últimas declaraciones antes de montarse en el avión, los periodistas que estaban allí tratando de hacerle preguntas tuvieron que sentarse entre agentes de inteligencia que los estaban rodeando y escuchaban todo lo que hablaron durante las horas de espera y durante la ejecución de las preguntas a Bachelet. Es un Estado represivo que persigue, que reprime y eso además empobrece la capacidad que tienen los venezolanos de entender qué pasa y tomar mejores decisiones económicas, políticas, sociales. Buena parte de la migración, buena parte de la emergencia humanitaria compleja que se vive es justamente que como el propio Estado no está generando datos sobre su propia gobernabilidad, no se da cuenta de la cantidad de crisis que genera. Una cosa tan sencilla como que si no recogen los datos epidemiológicos y no saben cuántos casos de malaria o de difteria hay, pues la gente se sigue enfermando y aumenta las epidemias. Luis Carlos, Michelle Bachelet, cuando escuchó el testimonio del tema del bloqueo a los medios de comunicación, de cómo el Estado venezolano, el régimen quiere controlar lo que piensa la gente, lo que dicen los periodistas, al menos lo intenta, ¿no? ¿Ella mostró interés por ese derecho también? Sí, por supuesto. Además que hubo dos expertos de alto nivel encargados de ese tema, tanto Carlos Correa de Espacio Público como María Gracia Chirinos del Instituto Prensa y Sociedad, que hablaron de medios de comunicación y de Internet. Además tienes que recordar algo, y es que todas estas informaciones las ONGs las han recabado, están ya en manos del comité técnico de la oficina de Michelle Bachelet, y ella lo que vino fue a escuchar los cuentos de primera mano, pero no necesitamos convencerla de nada cuando ella ya tiene los datos y los puede confirmar. Si quieres que te dé un dato más, a Michelle Bachelet, voceros oficiales del gobierno de Nicolás Maduro, le dijeron en su cara que en Venezuela no había ejecuciones extrajudiciales, que en Venezuela las Fuerzas Armadas no asesinan gente y si acaso ha pasado algo, pues nadie lo ha denunciado.
y luego, horas después, Michelle Bachelet puede escuchar directamente a víctimas, familiares y sobrevivientes, explicarles no solamente cómo los han asesinado, sino cómo cuando van a la fiscalía a poner denuncias, le dicen que eso no procede por órdenes superiores. Aquí lo más importante, más que los casos, es poder establecer los patrones, es decir, que las decisiones oficiales generan políticas públicas de exterminio o de silenciamiento o de censura contra la población. Eso es lo más importante que debe hacer su oficina y es lo que debería estar contemplado en el informe del 5 de julio. Ahora, Luis Carlos, hace varios meses se viene reportando lo que tú hacías referencia hace algunos segundos. Fallas en el Internet, en el servicio, por supuesto, lentitud en el servicio. Ustedes que son muy acuciosos, lo sé, los periodistas digitales en Venezuela, han investigado si es falta de mantenimiento, por ejemplo, en las empresas, en los equipos que prestan este servicio, o son órdenes directas, en este caso, de Miraflores, para que de alguna manera el régimen pueda controlar lo que vía Internet también se maneja sobre la crisis en Venezuela. Yo tengo ya una década denunciando la baja velocidad de Internet en Venezuela, nuestra caída, nuestra contracción en telecomunicaciones, y actualmente soy el presidente del Internet Society de Venezuela, el ISOC. Es una organización global que defiende los derechos de Internet. La situación en Venezuela tiene que ver con decisiones oficiales. El Estado decidió a partir del año 2012-2013 que el sector telecomunicaciones no tuviese acceso a dólares, a divisas, y no pudiese actualizarse correctamente. Luego les congeló las tarifas, las controló de manera estatizada y centralizada, las controló, y las empresas empezaron a operar a pérdida. Todavía hoy operan a pérdida, y por esa razón no pueden actualizar equipos. Venezuela tiene en este momento uno de los anchos de banda más bajos del continente, y además somos el único país de América que tiene menos gente conectada que hace un año. Todos crecen, Venezuela es el único que se contrae. Todo eso es una decisión oficial, porque incluso el hecho de que una empresa de telecomunicaciones hoy falle es responsabilidad de que el Estado no le permitió actualizarse como debía, no le permitió importar partes, no le permitió cobrar tarifas que le dejasen reinvertir. Es decir, hay una decisión oficial de que la gente esté desconectada. Y a eso súmale que desde hace ya meses todos los días se bloquea Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y lo que sea que les dé la gana, cada vez que la oposición hace una emisión en vivo, cada vez que hay algo noticioso y la gente quiere enterarse a través de las redes. Todos los días la Comisión Nacional de Telecomunicaciones está bloqueando de manera discrecional páginas web. Eso es una situación que no se da en ningún otro país de América y en Venezuela se está dando. Bachelet tiene acceso a esa data. Luis Carlos, y eso a mí me causa mucha curiosidad, mucha preocupación, porque, por ejemplo, uno ve cuando el presidente Donald Trump, en su libertad, el presidente de los Estados Unidos, en su libertad, además como ciudadano estadounidense, de alguna manera emite un comentario en contra de un medio de comunicación, pero no lo cierra, pero no lo ataca por divisas. Es decir, no comparte su línea editorial, no comparte lo que publica, y él se remite solo a lo político, que es el ataque verbal, quizás un medio de comunicación. Y eso es un escándalo mundial. Pero en Venezuela, que cada día marcha más hacia el camino de China, donde China, el gobierno chino controla en este caso la Internet, y no pasa nada. Yo siento que son los periodistas venezolanos los únicos que en el mundo están denunciando esta situación. Yo creo que de alguna manera el mundo debería entender que Venezuela cada vez se está quedando más aislada y más incomunicada, algo gravísimo. En realidad no estamos solos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha comunicado a favor de los periodistas venezolanos y los medios desde hace mucho tiempo. Esto no es un problema nuevo. Ya desde hace al menos 15 años hay denuncias graves sobre faltas de la libertad de expresión. Lo que preocupa a Venezuela es el enorme retroceso, como Nicolás Maduro y antes de él Hugo Chávez han asumido que no hay mayor costo político en cerrar medios de comunicación y siguen adelante. Además que los métodos se han hecho más sofisticados. Por ejemplo, hay medios que no es que han sido bloqueados o cerrados, sino que sencillamente lo compran capitales favorables al gobierno. Usan a sus propios testaferros, usan a sus amigos, a sus banqueros para que compren medios de comunicación y entonces cambian la línea editorial y lo silencien. Es un método además brutal. Ahora, Venezuela en América Latina, en el campo de libertad de expresión, comparte terreno con Colombia, donde hay ese tipo de presiones también, o donde han asesinado comunicadores, México y Honduras, donde asesinan periodistas todo el tiempo. El asunto venezolano es que, además de toda la violencia que pueda haber, hay algo que es interesante, y que también por decisión oficial, los salarios de la gente son
poco atractivos. Es decir, un periodista en Venezuela no solamente se enfrenta a la censura, sino que también se enfrenta a la quiebra personal, a quien no le alcance para vivir porque como es periodista su salario no alcanza para nada. Entonces también la profesión se devalúa un poco porque el periodista tiene que resolver con otras fuentes de ingreso y no puede dedicarse exclusivamente a lo que es su mandato, a su servicio público. Entonces es sumamente complicado y es la explicación de por qué la información en Venezuela es tan complicada. La gente no puede estar enterada de todo lo que ocurre porque quienes se encargarían de buscarla pues tampoco tienen los incentivos completos para hacerlo a tiempo completo. Y cuando salen a la calle con sus equipos, Luis Carlos, se puede topar con un colectivo que no es más que un paramilitar armado que puede hasta robarlo. Dime tú si no es así. Sí, por supuesto, un equipo que para reponerlo con su salario, según lo que le pagan en el medio de comunicación, tendría que trabajar unos 1000 años o unos 250 años para pagar un equipo. Bien, la realidad de los periodistas en Venezuela, de la libertad de expresión, de prensa, hoy aquí en la tarde fin de semana con Luis Carlos Díaz, es periodista, también defensor de derechos humanos, tiene un proceso judicial, lo aclaró muy bien él al inicio de la entrevista, él no está en libertad completamente, debe responder a un tribunal y esa es la realidad de los periodistas, de los comunicadores venezolanos, por eso cada día me quito el sombrero con mis colegas venezolanos. Luis Carlos, gracias por haber compartido con nosotros estos minutos, una feliz tarde para ti, por supuesto. Gracias a ti, gracias por la solidaridad y el acompañamiento al caso venezolano. Donald Trump volvió a sorprender con su creatividad. El presidente de los Estados Unidos desató una nueva polémica tras la publicación de un video en su cuenta de Twitter en el que se simula una portada animada de la revista Time con un mensaje en plena campaña por la reelección. Trump por siempre. La campaña y el trino coinciden con recientes publicaciones de encuestas sobre su popularidad. Después de un poco más de 2 años al frente de la Casa Blanca, contaría el republicano con un nivel de aprobación de 40%. Al anunciar su reelección, los niveles de aprobación de gestión del presidente Donald Trump alcanzan un 40%. Creo que una gran preocupación para el presidente son las encuestas en los estados, particularmente en Michigan, lo que hemos visto en Texas, y en esos estados rojos en los que pensamos que el presidente lo estaría haciendo bien. Por medio de una encuesta de Gallup que mide los niveles de aprobación de cada presidente, analizamos dónde estaban los últimos 5 ejecutivos durante sus primeros 2 años en el primer mandato. El nivel de aprobación de gestión de Barack Obama es de un 50%, George W. Bush un 70%, Bill Clinton un 47%, George H.W. Bush padre 84% y Ronald Reagan 46%. Los números de aprobación no se mueven, se mantienen 42, 43% favorable, 50, 51 desfavorable. A pesar de que sus seguidores son fieles a su mensaje, una encuesta de Quinnipiac en Iowa, donde Trump venció a Hillary Clinton por casi 10 puntos, muestra que los habitantes de Iowa desaprueban de su desempeño laboral por un margen de 12 puntos. Miles de millones de dólares se han perdido y para los granjeros es muy difícil conseguir préstamos y ha habido unas fallas en estos momentos por el gobierno federal para darle a los granjeros dinero. El estado agrícola ha sido golpeado duramente por la guerra comercial de Trump. Mientras tanto, en Washington, un distrito demócrata, algunos votantes dicen estar indecisos, pero aseguran que no votarán por el Ejecutivo. Yo no voy a votar por Donald Trump. Muchas opciones y estoy esperando revisarlas todas. Yo no sé, hay muchos candidatos por el Partido Demócrata, pero no por Donald Trump, no. Cualquiera menos Trump. ¿Por qué no Trump? Porque muchos de los comentarios que ha dicho son sexistas, racistas, homofóbicos y creo que ese no es la persona a la que quiero apoyar. Recordemos que estas encuestas son un indicador temprano de la opinión pública actualmente, pero cada encuesta tiene un margen de error entre 2 a 4%. Esta es toda la información desde Washington. Emiliana Molina, NTN 24. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó oficialmente su candidatura a la reelección en 2020. Durante su discurso desde el Amway Center en Orlando, Florida, Trump anunció que la Unión Americana deportará a millones de extranjeros ilegales y que la acción estaría a cargo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Asimismo, el republicano aplaudió el trabajo de México al detener a miles de migrantes antes de llegar a la frontera sur y aseguró que Guatemala se está alistando para firmar también un acuerdo de seguridad. Por otra parte, la administración Trump anunció que cancelará las ayudas económicas que estaban destinadas a países de Centroamérica como forma de presión para que detengan el flujo de indocumentados.
Y precisamente las autoridades migratorias de los Estados Unidos estarían preparándose para ejecutar la orden de Donald Trump y comenzar así a deportar a los indocumentados. Los medios locales indican que las redadas iniciarían en la madrugada de este domingo en 10 ciudades del país. Donald Trump cumplirá su palabra. La próxima semana, ICE comenzará el proceso de remover los millones de extranjeros ilegales que han entrado ilícitamente a los Estados Unidos. Serán removidos tan pronto como hayan llegado. Según medios de comunicación locales, los operativos de deportación comenzarían este domingo. El primer objetivo son cerca de 2.000 migrantes, que se dividen en 3 grupos. Los menores de edad que llegaron a Estados Unidos sin sus padres y que han cumplido 18 años. Las personas que recibieron una orden de deportación y audiencia firmada por un juez. Y aquellos migrantes que no han respondido las cartas enviadas por el Departamento de Justicia. Los agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, llevarían a cabo las redadas en 10 ciudades. En la mira están grandes urbes como Miami, Atlanta, Chicago, Baltimore, Denver, Houston, Los Ángeles, Nueva Orleans, Nueva York y San Francisco. ONGs han rechazado la medida y advierten a los migrantes que hay mecanismos para defender sus derechos. Quiero saludar a esta hora a Victoria Gaitán, es gerente de programa en Global Americans y además analista política. Bienvenida a NTN 24. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Es un gusto. ¿Qué tan viable sería deportar a millones de migrantes ilegales, como lo prometió Donald Trump en el lanzamiento de su campaña a la reelección? Bueno, sin duda esta semana hubieron varios pronunciamientos muy preocupantes en cuanto al tema migratorio, Carlos. Uno de ellos, dado el anuncio oficial de la reelección del presidente Donald Trump, es volver a colocar como un tema central el tema migratorio y con ello el anuncio de las deportaciones masivas por parte de ICE. Ahora, la viabilidad de qué tan pronto pueda ser realizado es muy poco probable, se necesitan demasiados recursos y este tipo de anuncios no son comunes. Te vuelvo a comentar que viene como un tema de estrategia política dada a la reelección recientemente anunciada el miércoles en el estado de la Florida. Y la extensión de recursos que se necesitarían para llevar a cabo estas deportaciones que están calculadas o como recientemente anunció el Washington Post que están dirigidas hacia unas 2.000 familias, es poco probable que se lleve a cabo en el corto plazo. Ahora, otra pregunta es, ¿ICE tiene los recursos necesarios para deportar, para ubicar y deportar a más de 10 millones de personas? A ciencia cierta y dado lo que hemos visto durante los últimos meses con este tema tan difícil y tan complicado, si observamos lo que está sucediendo en la frontera entre México y los Estados Unidos, la migración ha rebasado las capacidades de la frontera misma. Entonces, es poco probable que se pueda realizar este tipo de deportaciones masivamente como lo ha anunciado el presidente. Insistiría en que es una estrategia y un mensaje como parte de su campaña de reelección para apelar y activar a una base ahora que empieza la campaña de reelección oficialmente. Victoria, ¿qué va a pasar con esos migrantes que están esperando respuesta, por ejemplo, a una solicitud de asilo? Bueno, sin duda genera nerviosismo, genera preocupación entre las familias de los migrantes que están esperando ya sea una documentación, ya sea una respuesta en cuanto a sus peticiones de asilo o de refugio. Sin embargo, estos procesos deben seguir corriendo normalmente, quizás incluso hasta se aceleren debido a las preocupaciones que se generen, pero sin duda es una comunidad que vive unos tiempos de preocupación muy intensa. Según lo anunciado, esta amenaza está dirigida a personas que han incumplido la ley, pero más de 11 millones han faltado a las leyes en Estados Unidos. A ciencia cierta no lo sé, no te sé confirmar si estos 11 millones de personas que desafortunadamente no cuentan con su papeleo, con su acreditación como ciudadanos estadounidenses. Absolutamente todos han incumplido con la ley, pero me parece un poco exagerado y es un lenguaje que no es ninguna sorpresa. Hemos visto ya al presidente hacer este tipo de pronunciamientos contra la comunidad migrante, contra la comunidad mexicana, que su línea de utilizar conceptos como ilegal, como criminal, como violador, etcétera, es bastante común. ICE, por ejemplo, Victoria, en este momento está ofreciendo
a indocumentados pues, que se entreguen. En el caso de una redada en viviendas, vamos a tomar ese ejemplo, ¿las personas pueden, por ejemplo, negarse a abrirle la puerta a la gente? Las personas pueden, tienen el derecho de contar con ayuda legal, contar con sus abogados para que ellos sean los que hagan los pronunciamientos necesarios. ¿Y qué pueden hacer las organizaciones que defienden a los migrantes para contrarrestar en algo este endurecimiento de las políticas migratorias que ya anunció el presidente Donald Trump? Bueno, sin duda alguna, lo primero es contar con información precisa, verídica y al tiempo real de los derechos que ellos tienen estando en territorio estadounidense. Esa es una. Dos, reforzar todos estos mensajes por todas las redes sociales, por los medios de comunicación, para que llegue a más personas. Esa sería la principal estrategia, reforzar el mensaje con información veraz y específica. El combate a la migración ilegal anunciado por Trump no podría, y ya entramos aquí en el campo electoral, terminar jugando en contra de su aspiración de repetir en la oficina oval? Bueno, sin duda alguna es un mensaje que resonó demasiado con su base y durante la primera campaña, y siendo que fue tan exitoso, es entre otros temas el tema de la renegociación del Telecán, un tema con el Medio Oriente, etcétera. Sin duda son mensajes que él seguirá utilizando y que seguirá probando, porque recordemos también que faltan más de 500 días o cerca de 500 días para las elecciones. Entonces el presidente irá probando diferentes mensajes para ver qué es lo que apela más con su base de votantes. Es Victoria Gaitán, gerente de programa en Global Americans, además analista política, a quien le quiero agradecer por estos minutos para la tarde fin de semana. Será hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Mucha atención porque hace minutos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta en Twitter que retrasó, era el tema que estábamos tratando, por 2 semanas el inicio de las deportaciones de indocumentados. A solicitud de los demócratas, he retrasado el proceso de remoción de inmigración ilegal, deportación, por 2 semanas para ver si demócratas y republicanos pueden reunirse y encontrar una solución a los problemas de asilo y los vacíos legales en la frontera sur. Esto fue lo que escribió el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter. La ONU alertó sobre el alto riesgo de desplazamiento en Colombia para las comunidades indígenas y afrodescendientes principalmente. Desde hace 4 años, Colombia es el país con más desplazados internos en el mundo, con 7.816.500 personas para 2018. Las regiones más afectadas son norte de Santander, Nariño, Antioquia y el Chocó. En un reciente informe, la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, advirtió que durante este año se han presentado 29 emergencias por desplazamientos masivos. Más de 8.000 personas han tenido que salir de sus territorios por la presencia y enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. El documento también señala que Colombia es el país que más venezolanos recibe. 1.260.000 migrantes venezolanos han llegado al país, según registros oficiales. Y para hablar de este tema, quiero darle la bienvenida a Joseph Merckx, es el representante de ACNUR en Colombia. Bienvenido a NTN 24, una muy buena tarde. Muchas gracias, aquí estamos a la orden. Bienvenido, como siempre. ¿Por qué Colombia sigue siendo el país con más desplazados internos en el mundo? Supera a Siria incluso. Bueno, primero es una cifra histórica, no son los desplazamientos en los últimos años. Ya por muchos años estamos contando los desplazados internos en Colombia. Más bien es casi más importante ver cuáles son las tendencias de los últimos años, ¿no? Por ejemplo, este año cuando hablamos de desplazamientos masivos, hemos registrado 27 eventos con ya casi, más de 8.000 desplazados afectados. No se puede comparar el desplazamiento que se da en estos años con el desplazamiento que se daba en el año 2002, que era un año muy fuerte con
con más de 700,000 nuevos desplazados en un año. Ahora estamos hablando más bien de más de 100,000 por año, pero no como antes. Hay una tendencia a la baja. Fíjese, pese al acuerdo de paz con las FARC ya desmovilizadas, las cifras de desplazamiento interno continúan en aumento precisamente por la violencia armada. ¿Por qué se presenta este fenómeno? En algunas zonas de Colombia tenemos todavía bastante presencia de grupos armados, ¿no? Hablamos de la frontera con Panamá, la frontera con Ecuador, la costa pacífica, la frontera con Ecuador, con Venezuela. Entonces, en todas esas zonas todavía hay presencia de grupos armados y a través de esta reconfiguración entre los grupos también estamos viendo nuevos desplazamientos. Lamentablemente están siempre ocurriendo en las mismas zonas. Dígame, ¿cuáles son esos departamentos en Colombia que registran mayor desplazamiento? Bueno, tenemos el Chocó, tenemos Nariño, tenemos norte de Santander, también Córdoba, el sur de Córdoba o Bajo Cauca en Antioquia. Siempre son zonas bien específicas. Señor Merckx, ¿a dónde están llegando, a dónde están yendo los nuevos desplazados internos de Colombia? Bueno, normalmente van a las cabeceras municipales, no van tan lejos, a veces van a las ciudades más grandes, llegan a ciudades como Medellín o otras ciudades como Quibdó o Pasto, pero en general llegan a las cabeceras municipales en la misma zona. ¿Cómo avanzan esos planes que se diseñaron para el retorno de familias desplazadas? Bueno, lo que hemos visto en los últimos años que la mayoría de los desplazados no van a regresar a sus lugares por los mismos problemas que hemos detectado de inseguridad, de falta de oportunidades de regresar. Entonces, un gran porcentaje de los desplazados termina en las ciudades grandes, ¿no? En varios, a veces varios marginales donde trata de integrarse localmente. Ahora, entonces, ¿qué soluciones hay para esos desplazados que no quieren retornar a sus casas? Bueno, obviamente está, ¿no?, el tema de la integración local. Sabemos que históricamente muchos desplazados llegaron a las ciudades grandes. Tenemos, por ejemplo, aquí en Bogotá, la ciudad, o cerca al sur de Bogotá, la ciudad de Soacha, donde tradicionalmente también llegaron muchos desplazados y ahora están integrándose en los barrios nuevas de esta ciudad, por ejemplo, ¿no? Y entonces muchos desplazados sí termine residiendo en las ciudades grandes del país. Una consulta más. Ustedes desde ACNUR, en Colombia, ¿cómo contribuyen a mejorar esta causa para esas personas que en algún momento tuvieron que abandonar sus territorios precisamente agobiados por la violencia armada? Bueno, nosotros trabajamos junto con el gobierno, trabajamos con la unidad de víctimas, con las autoridades locales, con el Ministerio de Interior, con Defensoría del Pueblo, porque queremos tener una agenda de soluciones, queremos ver cómo apoyar a los desplazados donde están, no solo enfocando en el tema humanitario, pero también tratando de llevar el desarrollo a las zonas donde todavía se da el desplazamiento. Para nosotros es muy importante. Además, también hay muchas zonas donde no solo están llegando los desplazados internos, pero también está la población venezolana, ¿no? Que ahora, con tantos venezolanos en Colombia, muchas veces los venezolanos o los refugiados inmigrantes llegan a los mismos lugares. Es Joseph Merckx, es el representante de ACNUR en Colombia, a quien le agradecemos, por supuesto, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde fin de semana. Será hasta la próxima. Sí, muchas gracias.
Tras los últimos naufragios de migrantes venezolanos, la Organización Internacional para las Migraciones encendió las alarmas. Esta semana, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados pidió a Venezuela y a países vecinos duplicar los esfuerzos para asistir a los venezolanos que intentan llegar a Trinidad y Tobago, Curazao, Aruba y otras islas del Caribe para así frenar la ola de naufragios en la zona. Estos migrantes pagan grandes sumas de dinero a las bandas que intentan llevarlos a otros países sin ninguna garantía e incluso viajando en embarcaciones sobrecargadas. Ya son más de 80 muertos o desaparecidos en los últimos meses. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en las primeras embarcaciones que naufragaron el 23 de abril y el 16 de mayo, pues desaparecieron 67 migrantes que tenían como destino la isla de Trinidad y Tobago. Tras el tercer naufragio, ocurrido en este caso el 8 de junio, recientemente, la Organización Internacional para las Migraciones indicó que desaparecieron 32 migrantes que se dirigían hacia la isla caribeña de Curazao. Vamos a saludar a esta hora a Robert Natielo, es el coordinador para el Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones. Nos acompaña desde Guyana. Bienvenido, una muy buena tarde. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes. Es un gusto, bienvenido a NTN 24. ¿A qué se debe este aumento de naufragios de embarcaciones mayormente precarias con migrantes, sobre todo venezolanos, en el Caribe? Bueno, obviamente el tema de la migración irregular de las personas que están intentando buscar otras oportunidades en otros países les causa como migrar de una manera desordenada, perdóname. Y bueno, entran en situaciones así como con barcos, como usted dice, como sobrecargados, y no están viajando en condiciones seguras. Entiendo que no tienen como chalecos salvavidas, ese tipo de cosas. Es parte de las complicaciones que hay. Las personas están buscando oportunidades económicas para mejorar su vida, para ellos, para sus familias, y toman riesgos para hacerlo. Señor Robert, ¿cuáles son esas rutas que están tomando los migrantes para llegar a las islas del Caribe? Es decir, si las autoridades internacionales ya las tienen verificadas, confirmadas, para de alguna manera evitar que se siga poniendo en riesgo la vida de migrantes, de ciudadanos que, como usted lo dice, van buscando una mejor vida, un mejor futuro en tierra ajena. Bueno, como ustedes saben, las islas de Trinidad y Tobago tienen una distancia de unas 8 millas entre los dos países. Aruba se queda como unas 17 millas de la costa del, si no me equivoco, se llama la península El Coro, si no me equivoco. 17 millas, y Curazao un poquito más, entiendo que son como 45 millas de la costa de Venezuela. Entonces, la cercanía, digamos, de las costas entre los países, la gente en ciertos casos no tienen para pagar tiquetes aéreos para ir en Cuba y en Curazao. La gente puede llegar por avión sin ningún tipo de restricción. O sea, ellos pueden llegar allá y pueden tener una estadía de unos 90 días, si no me equivoco, pero a veces no tienen cómo pagar el tiquete del avión. Entonces, barco. Señor Robert, ¿cómo están combatiendo los gobiernos de la región, es decir, estas islas del Caribe, este flagelo, este fenómeno que va creciendo, se va incrementando cada vez más? Bueno,
La OIM, nosotros estamos intentando apoyar a los gobiernos en esos 3 países que estamos mencionando, Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago, para ayudarles a recibir a migrantes, ayudar a que esos mismos migrantes como se integran en el país, en la sociedad. Yo escuché antes un poquito de la entrevista previa con el señor Merckx del ACNUR y él habló de la integración local. Nosotros estamos intentando apoyar a los migrantes, también a los mismos gobiernos, para facilitar ese proceso, que no es fácil. Obviamente, en el Caribe tiene una cuestión del idioma que crea barreras. Perdona mi español, pero es un poco difícil el tema del idioma entre los países, especialmente Trinidad y Guyana, pero Guyana pueden cruzar fácilmente por la tierra, digamos. Pero Aruba y Curazao tienen la habilidad de hablar también español, entonces no es una barrera tan difícil, digamos, para los migrantes, pero estamos apoyando de varias maneras, intentando ayudar a las personas con albergue temporal. Estamos en los casos más necesitados, más vulnerables, apoyamos con qué sé yo, kits de comida, por ejemplo, y cosas que no son comida, como la gente necesita ropa o una hamaca o un kit de higiene, ese tipo de cosas. Y ahí intentamos apoyar a las personas con la entrada del mercado laboral o con una pequeña actividad de ingreso económica. Yo decir que en Trinidad y Tobago recién han implementado una campaña importante de registración de migrantes venezolanas y han permitido que los venezolanos se acercan a diferentes sitios, diferentes centros de registro y han registrado unos 14,000, quizás un poquito menos, 14,000 migrantes venezolanos. Señor Robert, entre Trinidad y Tobago, Aruba y Curazao, maneja algún número general de cuántos migrantes venezolanos ahora mismo están viviendo en esas islas del Caribe? Bueno, siempre la migración irregular es un poquito difícil medir, Carlos, la verdad, sí. Porque hay personas que a veces no quieren registrarse, quieren mantener un perfil bajo, no se acercan a las autoridades, ¿verdad? Entonces, tenemos ciertas cifras estimadas y de hecho nosotros hablamos de una cifra para el Caribe y estimamos que hay alrededor de 116,000 venezolanos viviendo en el Caribe, pero ese incluye también, más allá de los 3 países mencionados, también eso incluye Guyana y también la República Dominicana. Por último, señor Robert, quería preguntarle porque conversé recientemente con la primera ministra, por ejemplo, de Aruba, Evelyn Weber, y me decía que de alguna manera la situación podría en algún momento salirse de las manos. Usted me habla de 116,000 venezolanos aproximadamente en todo el Caribe, pero que también incluye República Dominicana. Ahora, hasta ahora la situación es manejable, se puede controlar. La OIM puede ayudar y los gobiernos pueden de alguna manera recibir ayuda también para atender esta migración, o se pueden encender las alarmas en un corto tiempo. Sí, podemos, la respuesta corta es obviamente sí, podemos ayudar y estamos intentando hacer todo lo que podemos hacer con los gobiernos. Además, es importante mencionar que hay un espacio que se llama el Proceso Quito, ¿verdad? Sí. Que fue organizado por el gobierno de Ecuador y era para traer los países y los gobiernos de Sudamérica que están recibiendo venezolanos a la mesa para hablar de cómo hacer operacional la respuesta a la situación. Pero ahora, actualmente, también el Proceso Quito quiere incluir a los países también del Caribe, porque
obviamente en el Caribe también estamos recibiendo a migrantes de Venezuela, y el mismo apoyo se requiere en esta región, en esta zona, que también se requiere la cooperación entre los gobiernos. El proceso Quito es una oportunidad para compartir mejores prácticas en los procesos de recibir inmigrantes y integrar inmigrantes también en las sociedades. Obviamente el tema de Aruba y Curazao es complicada porque son países muy pequeños en términos de territorio, entonces su capacidad de absorción, no es tan grande como por ejemplo lo de Guyana, que es un país grande con una población pequeña. Trinidad y Tobago también es una isla, son dos islas efectivamente, pero son territorios limitados geográficamente. Entonces, por eso realmente los estados tienen que venir conversando y cooperando entre ellos para que la carga no sea tan fuerte para los países con esas condiciones y limitaciones para recibir tantas personas. Bien, vamos a agradecer a Robert Natielo, ese coordinador para el Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones, por supuesto por haber apartado unos minutos de su tiempo, un sábado, un día como hoy, fin de semana, y compartir con nosotros esta entrevista. Señor Robert, muchísimas gracias, una muy buena tarde para usted. Muchísimas gracias, Carlos. Igualmente, buenas tardes, gracias. Revisamos otras noticias del mundo. Hoy comenzamos en Hawái, donde un avión se estrelló, ocasionando la muerte de 9 de las personas que iban a bordo, según el reportó el Departamento de Transporte de la isla. La aeronave, un avión bimotor King Air, cayó cerca del aeródromo de Dillingham. El cuerpo de bomberos señaló que el aparato estaba envuelto en llamas cuando llegaron los equipos de rescate al lugar. Las autoridades informaron que los ocupantes estaban en una excursión de paracaidismo y en el momento en que se produjo el accidente había algunos familiares allí en el lugar. Recibimos una llamada a las 6:30 de la tarde sobre el derribo de un avión en el campo aéreo de Dillingham. Al llegar vimos que la aeronave estaba completamente destruida. Ahora mismo en los informes iniciales se arroja de que había 9 personas a bordo. No hay sobrevivientes. Boris Johnson, favorito a suceder a Theresa May como primer ministro del Reino Unido, estuvo involucrado en un incidente doméstico. La policía de Londres acudió a la residencia del político luego de que los vecinos del exalcalde de la ciudad reportaran gritos en su vivienda. De acuerdo con medios locales, Johnson habría tenido un altercado con su pareja. La noticia pone en el centro de la polémica al conservador de 55 años. Tras el incidente, Johnson reapareció este sábado, sin embargo, no respondió a las preguntas de los periodistas sobre la polémica. La canciller de Alemania, Angela Merkel, instó a la comunidad internacional a encontrar una solución al aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. En primer lugar, tengo la firme esperanza y en segundo lugar, nuestras posibilidades no son limitadas, pero también nosotros podemos contribuir a lograr a lo que queremos, que es una solución política y diplomática. También digo que esto no es solo mi esperanza, sino que debemos abordarlo con la máxima seriedad, porque creo que tiene que haber una solución política y en eso estamos trabajando y es a lo que hacemos un llamado. Hoy hablamos de los hologramas, la tecnología que utiliza imágenes en 3D o realidad virtual para crear gráficos llenos de color y vida. Según varios expertos, dentro de algunos años la holografía sería el recurso prioritario en ámbitos como la educación, el entretenimiento y el arte, lo que desplazará, según ellos, a las imágenes y videos convencionales. Y para hablar de este tema nos acompaña Rafael Ramírez, el director de mercadeo de Big Hologram. Bienvenido a la tarde, fin de semana, gracias por atendernos. Muchas gracias, gracias por tenernos. Es un gusto, bienvenido. Primero, quisiera que nos explicaras, por supuesto, qué es un holograma. El holograma es una versión de lo que llamamos en la industria displays. Realmente lo que hace el holograma es darte la idea y la impresión de que estás viendo una imagen en 3D. Es una idea, es una visión y una tecnología ideal para todo lo que tiene que ver con gráficos de realidad virtual y con gráficos 3D para crear justamente ese
esa sensación de que estás metido, sumergido en una imagen, y en vez de ser una imagen plana, te da la sensación de una imagen en 3D. Es una tecnología que ha venido desarrollándose a través de los años. Ahorita en 2019 ha avanzado muchísimo y llegamos a un punto en donde ya la gente, al ver nuestra tecnología, pues realmente cree que es un holograma, ¿no? Y eso, cada año que va pasando, es una tecnología que tiene mucha atracción en este momento, y que, como todas las tecnologías, van desarrollándose a muy alta velocidad. Rafael, ¿cómo se desarrollan los hologramas? ¿Cómo se crean? Vale, hay una parte de software y una parte de hardware. A nivel de software, pues por supuesto estamos hablando de animación, gráficos en 3D o realidad virtual. Esto se hace, pues por supuesto, programando y creando este contenido. Y luego tenemos pues la parte del hardware. En la parte del hardware es, bueno, ¿cómo haces tú que ese contenido digital pues aparezca y tenga sentido en algo físico? Entonces aquí es donde estos hologramas, que realmente actúan son como una especie de ventilador, y en estos ventiladores encontramos luces LED. La revolución con la coordinación de la imagen en las luces LED, pues da la impresión de esta gráfica que llamamos holograma, y que da esa sensación de la cual hablábamos anteriormente. Entonces tenemos un poco esos dos contenidos, la parte de desarrollo, de esos dos aspectos, la parte de desarrollo de contenido y la parte del desarrollo del hardware, de la máquina, el display como tal, que permite pues traer eso a la vida. Ahora, ¿qué materiales utilizan ustedes para crear hologramas? Fíjate, como te comentaba antes, Carlos Eduardo, lo importante que tenemos aquí es que los hologramas son de un material bastante liviano y bastante preciso, porque, como te digo, es una sincronización entre la rotación de la aspa del ventilador y la programación de las luces LED. Para esto utilizamos materiales muy livianos de última tecnología, como lo son plásticos de alta tecnología, y también fibra de carbono utilizamos en ciertas partes de la unidad. Quisiera hablar también de los tipos de mercados que utilizan hologramas ahora mismo. Mira, Carlos Eduardo, excelente pregunta. Esta tecnología que nosotros promovemos en Big Hologram es una tecnología que se desarrolló primeramente en Inglaterra. Se fabrica en Irlanda, y parte de los creadores iniciales de esta tecnología fueron Richard Branson inicialmente, y luego Mark Cuban, muy famoso por el programa Shark Tank. Ellos son inversionistas en esta compañía británica, pero luego de que ellos salieron al mercado, realmente esta tecnología fue explotada mayormente en Asia. En Asia se utiliza mucho en lo que son las tiendas, digamos, los centros comerciales, se utiliza mucho para lanzamiento de eventos. En Asia realmente creo yo que fue donde vimos el primer boom de la tecnología de los hologramas. Luego, como la tecnología es europea, como te comentaba, pues en Europa también vemos una ola de utilización de esta tecnología, sobre todo por las grandes compañías, ¿no? Los que están digamos, pues, viendo la tecnología a primera mano. Los verdaderos innovadores son las compañías que han utilizado esta tecnología, y ahorita nosotros, de la mano de Big Hologram como distribuidores oficiales de Hypervision en Estados Unidos y en Sudamérica, pues ya en Estados Unidos tenemos más de 6 meses, casi un poco menos de un año, pues colocando nuestras unidades aquí con muy buena respuesta. De verdad que la respuesta ha sido fascinante, y ahorita pues estamos empezando a abrir camino en Sudamérica con la feria, con Andiferia que acudimos, Andigráfica, que acudimos en Bogotá la semana pasada, donde la respuesta fue espectacular.
y donde esperamos, pues, por supuesto, expandir mercados en el futuro. Ahora, ¿qué impacto ha tenido esta tecnología? Sí, básicamente tiene dos impactos, porque la tecnología tiene, como te decía, la parte visual donde tú ves la máquina en acción, y luego tienes lo que llamamos nosotros el Content Management Software, que es el software de manejo de contenido. Entonces, realmente ha sido revolucionario en dos facetas. La primera faceta, a nivel de software, que el software que nosotros ofrecemos, pues le da soluciones remotas a los directores de mercadeo, a los directores de producción, porque cada máquina de estas se conecta a Wi-Fi y cada máquina de estas está conectada al software, de manera de que la programación del contenido y de las unidades es muy fácil de hacer, se puede hacer de manera remota y de manera móvil, y esto a la persona que está utilizando estas máquinas como una herramienta de mercadeo, pues les sirve a ellos como una herramienta muy poderosa para manejar todo lo que es contenido. Eso ha sido una parte. La otra parte que vemos es el impacto que tiene en el consumidor al ver, digamos, físicamente la unidad. Como todos sabemos, nosotros en estos años estamos rodeados de mercadeo por todos lados, en el celular, en las autopistas, en la radio, televisión. Entonces, esto lo que nos da realmente es una herramienta más nueva y más poderosa de captar la atención de los clientes, dependiendo de para qué queramos esta atención. Pero lo que sí ha demostrado esta tecnología es que el engagement que tenemos con nuestros clientes o con el consumidor final es muy poderoso. La gente, de verdad que inclusive nos pasó a nosotros cuando empezamos a involucrarnos en el desarrollo de esto y en la distribución de estas máquinas, y empezamos a entender más la tecnología. La primera vez que tú ves la imagen, pues es súper poderoso y te mantiene allí. Entonces, para las marcas es bien poderoso, digamos. Rafael, ¿crees que en algún momento los hologramas van a sustituir a las pantallas? Mira, Carlos Eduardo, me parece que sí. Me parece que es inevitable. Vivimos en una revolución tecnológica, como te comentaba antes, no solo los hologramas, sino sobre todo lo que es realidad virtual y realidad aumentada, que ya lo vemos en desarrollo para aplicaciones del día a día. Grandes tiendas y grandes marcas, corporaciones, vienen utilizando realidad virtual y realidad aumentada para generar su próxima ola de servicios y de interacción con los clientes. Como te digo, los hologramas y la realidad virtual van de la mano, y mientras estas tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada vayan desarrollándose, pues siempre el holograma va a ir de la mano como herramienta principal para llevar estas realidades virtuales a la vida. Y me parece que sí, es inevitable que el holograma y junto con inteligencia artificial se va a apoderar de las pantallas, por supuesto. Rafael, con el tiempo, recordemos que las tecnologías se van haciendo cada vez más accesibles, entonces eso también va a ayudar al proceso. Finalmente, Rafael, ¿cómo ves el futuro de la industria gráfica como tal? Vale, mira, nosotros lo hemos visto en economías más desarrolladas, quizá que las latinoamericanas. La industria gráfica es una industria que va en crecimiento y no ha parado de crecer. ¿Por qué? Las compañías siempre están buscando cómo llegar al cliente. Y justamente esta conversación que hemos estado teniendo, pues demuestra las diferentes facetas de las cuales se pueden hacer eso. En un futuro, digamos, cercano, pues ya tenemos, y en un presente tenemos, pues por supuesto, los hologramas. Tenemos también que considerar, por supuesto, todo lo que es impresión a 3D, que se ha ido desarrollando muchísimo durante estos años, que también le permiten a los marketers tener un acceso más cercano a sus consumidores finales, desarrollando cosas que quizá antes tenían mucho costo desarrollar. Ahora con la impresión 3D pues se hace un poco más accesible.
Y si te vas un poco más para atrás, digamos, la parte gráfica pues más clásica de lo que llamamos el printing o el sign. Mira, más allá de que la revolución virtual es algo que viene, que está aquí y que es el futuro, pues tampoco podemos olvidar que nosotros los humanos también siempre estamos en constante movimiento. Y por eso la parte de impresión gráfica siempre va a estar presente, ya sea para decoraciones interiores, ya sea para los displays y los signs de compañías que están haciendo, digamos, nuevas promociones, que quizá no tienen el mismo presupuesto para utilizar una pantalla o para utilizar un holograma. Como lo hemos visto nosotros en los Estados Unidos, la industria gráfica sigue en crecimiento. Mientras la economía sigue en crecimiento y haya esfuerzos y digamos, colaboración entre empresarios y empresas que quieren salir adelante, pues sí veo que el futuro de la industria pues, es muy positivo. Ese es Rafael Ramírez, director de mercadeo de Big Hologram. Gracias por estos minutos, Rafael, para la tarde fin de semana. Será hasta la próxima.